La puerta abierta. Esa mañana me despertó el canto de las calandrias. Siempre están ahí, alrededor de mi casa, como si fueran las últimas de abandonar la guardia cuando el mundo se aquieta. Afuera había silencio, adentro también, hasta que sonó el teléfono. Era mi hija. Su voz traía una mezcla de entusiasmo y nervio, como cuando uno está por abrir una puerta que todavía no sabe a dónde conduce. Me contó que junto a una amiga habían decidido abrir un geriátrico. Lo dijo en un tono suave pero firme, con el que los hijos anuncian los proyectos que lo hacen sentir adultos. Yo escuché jubilado, cansado, sin ganas de volver a nada que se pareciera al trabajo. Pensé que esa etapa estaba cumplida, pero algo se movió. Una seducción discreta, tibia, como una mano que se apoya en el hombro, un llamado dentro del llamado. Mientras ella hablaba, yo me pregunté, ¿qué puedo dar? ¿Qué puedo ofrecer un caballo callado? ¿Qué queda después del ruido, sobre todo convencido que dado todo? Apareció el otro yo, ese que no descansa, donde siempre me desvela para planificar un nuevo proyecto, aquel que sale cuando el espíritu titubea. No te olvides de tu experiencia, me dijo. No es común. Y me agregó algo más que nada que ver. No te olvides que nunca dejaste de amar. Quizás te buscan por esto. Esa mañana silenciosa rodeada de calandrias entendí que algunas puertas no se abren, te abren. Esto me hizo acordar a cuando era el jefe de servicio de emergencia en una oportunidad. Me llama una secretaria pidiéndome que vaya a una reunión con el ministro de Salud. El tema era dirección de emergencia. Faltaba una coordinación con el resto de la provincia. Para cada hospital le era más cómodo derivar a Paraná y no correr el riesgo de complicar una atención médica. Los hospitales no estaban preparados para recibir una urgencia y menos una emergencia. Esta situación, el pedido de mi hija, sentí lo mismo cuando me llamó el ministro. Me pregunté en qué puedo ayudar. En algo tan complejo, lo más fácil es contestar. Siempre estamos a disposición en lo que sea necesario. Por otro lado, gestionar mi cargo de jefe de servicio como suplente sin resolver la titularidad. Pero lo más complicado era pensar en grande. ¿Cómo sería una dirección de emergencia con todas las necesidades resueltas? El Estado provincial no estaba dispuesto a invertir en la emergencia. El tema era una pincelada de motivación y que el tiempo pase. La charla muy fructífera, te sentís importante cuando te valoran y te llenan de pergaminos, pero la realidad era otra. Cuando salí de la oficina del ministro me estaban esperando los gremios, me acosaban a preguntas y de qué forma ellos participaban. Nunca como colaboradores de la idea soñada, era la supervivencia ante el menor esfuerzo y cargado de poder. Si bien el pedido de mi hija no tenían los gremios ansiosos, sí tenían la necesidad de conocer el proyecto y la nueva socia y todo lo que significaba dejar que la mente revuele cosas fantásticas, algunas que se podrán y otras quizá no. En una conversación con Jimmy le decía que cuando alguna locura se me ponía en el camino a mi entender, establecía un número de problemas. A resolver eran hasta 10. Superado este número, ahí sí nos deberíamos hacer un impasse y plantearnos la resolución. Crucé la puerta de la residencia, sentí un silencio distinto, esos silencios que te dejan algo. No era ausencia de sonido, sino que un silencio lleno de memoria. Había algo en el aire, un compás más lento, como si el tiempo respirara de otra manera. Pensé entonces que no cambia, lo que cambia es el ritmo. Todo esto me daba curiosidad y decidí enfrentarlo. Me esperaba mi hija, que era la que me había convocado. Estaba en el pasillo, su mirada tenía la mezcla de orgullo, cansancio, que conozco bien. Había logrado lo que muchos sueñan, levantar algo propio. Ahora me pedía que la acompañara, no como padre, sino como médico. ¿Cómo cambiaban los pedidos? Ya no era un consejo para aplicar lo vivido. Necesito que estés, me dijo, no tanto por los papeles, sino por la mirada. No supe si fue una invitación o un llamado. A esa altura de la vida uno ya no busca trabajo, busca sentido y acepté.
La residencia era una casa grande, con patios y pasillos, donde el tiempo parecía girar sobre sí mismo. Todavía no había residentes, pronto vendrán. Me imaginaba que los que iban a vivir ahí y caminaban despacio, otros mirarían por las ventanas, otros dormirían. Los que estaban más vigil saludaban con una mezcla de curiosidad y desconfianza, como si adivinaran que yo también traía mis propios años. No venía a curar, pensé, venía a acompañar, a escuchar, a estar. En la imaginación vi un hombre sentado junto a la puerta que me observaba con atención. Tenía el cabello blanco, los ojos claros y un bastón de madera gastada. ¿Nuevo acá? Preguntaba. Ni se imaginaba que era el médico. Más o menos le respondía, me parece que vengo a quedarme. Sonrió como si entendiera algo más de lo que dije. Así empezó todo con un saludo, una frase simple y el rumor lejano de una radio que sonaba un tema musical que venía de la cocina que le ponía la alegría al día. A veces para volver a empezar basta con cruzar una puerta y escuchar el silencio. ¿Cuántas cosas dice el silencio en esos lugares que viven personas maduras, cargadas de experiencia? Imaginé vivir esta experiencia, pensé, todo esto es mucho más que lo que soñaba la cabalgata a la cordillera para mirar el mar, o esa luna que ilumina esas noches de bohemia. Todo esto me llena el libro gordo de la vida, no me lo puedo perder. La mente comenzó a volar, me llevó al desafío del servicio de emergencia. Siendo un cirujano de guardia, se había transformado en el servicio de emergencia. La guardia ya había caducado, la emergencia era considerada para atenderla de otra forma. Dos necesidades, el espacio físico acorde y una organización de gestión. La sala donde iríamos a trabajar lo recorríamos del ingreso al final. No impactaba, no imaginábamos, y menos que un día sería el jefe de servicio. La motivación era el lugar nuevo. En ese momento no interesaba el costo del metro cuadrado. Siempre el triple de un costo normal alguien se beneficiaría, pero el deseo de un lugar nuevo nos daba una adrenalina pura. Me preguntaba cómo sería ese día de inauguración, cómo nos moveríamos. Las autoridades del Ministerio de Salud se adelantaron, era muy buen cartel de inauguración. Digitaron el servicio, el jefe de servicio, y como todas las reuniones nuevas, los aportes eran muchos. Se cumplía el dicho, la escoba nueva barre bien. Me ofrecí a presentar un proyecto de gestión. Gracias a un posgrado estaba preparado para ofrecerlo. Fue bien visto y camino al trabajo. La idea nueva y los proyectos nuevos son motivantes. El desafío del cambio es la continuidad. El pronóstico se hizo presente, la demanda fue superior. Lo que mantenía la idea era la pasión. Volver sin haberse ido. Mi hija me llamó temprano. Ya estábamos cerca de empezar a trabajar. Viejo, ¿podés venir? Dijo con esa mezcla de firmeza y ternura que heredó de mí, aunque nunca se lo digo. Es su geriátrico, su proyecto, su orgullo y su carga. También cuando me pide que vaya, no es como padre, es como médico, aunque hayan pasado 5 años desde que me jubilé. Sigue la misma incógnita, sé que una parte me deposita confianza como médico, pero lo que más necesita es la calma de los años y la forma de resolverlo. Acepté sin pensarlo. Qué profesión hermosa, nunca deja de ser médico, aunque cierre la puerta del consultorio para siempre. Cuando llegué al pasillo olía el alcohol y rutina, pero también a la lucha de mi hija y Celina, las empresarias, que intentan sostener un lugar digno y mi pensamiento soy útil otra vez. Tita, la primer residente que conozco, apareció primero como un viento desordenado. Me abrazó fuerte como si me reconociera de otra vida. A lo segundo me insultó, me empujó, me miró con odio y hasta me dijo, ¿qué hace un viejo acá? Ese es el idioma del Alzheimer. Un amor sin filtro y una furia sin motivo. La otra mujer más pequeña, más suave, me observaba en silencio. Tenía esa calma que no es paz, sino resignación. Las dos recordaban a alguien, un nombre que repetían sin cansancio, una presencia que lo esperaba en cualquier momento. Pero no se sabía si esa persona vivía, si existía, si era un recuerdo o un deseo, era lo poco que comenzaba a conocer.
Lo único seguro era las dos tenían que irse. Ese irse sin dirección. Ese impulso que los enfermos sienten cuando la memoria se derrumba y necesitan huir el vacío. El recuerdo se hizo presente en la inauguración de la sala de emergencia, 2 ingresos, sala de observación, showroom, quirófano y secretaria y miles de lugares más que íbamos descubriendo. Caminábamos y no sabíamos a dónde íbamos. Era como ganarse una lotería y no saber qué hacer con tantas cosas. Acá igual podíamos caminar, pero no sabíamos a dónde íbamos. No reíamos de la alegría, había que ordenarse. Apareció la figura del jefe de servicio, fue digitado. Era tanta la responsabilidad que no era fácil dedicarle a estos lugares. Los 10 problemas se superaban, la dedicación era full time. Pasaron algunos meses, el jefe digitado decide renunciar, no eran muchas las ofertas. Quizás los más dementes emocionales deciden enfrentarlo. Así apareció mi figura. Ni siquiera el cargo, sí la suplencia de la jefatura y el carro apareció. Había que manejarlo con caballos cansados. En la residencia, mi hija me miraba de la puerta. Yo sabía que lo esperaba de mí. No medicina, no diagnóstico, esperaba contención, humanidad. Eso que solo los años te enseñan. Me acerqué a los dos residentes, les hablé despacio. Le ofrecí mi mano como si fuera una cuerda, no sabía si me entendían. Y entonces alguien puso música que le gusta y los dos me dijeron, nos gusta bailar. Lo que pasó después todavía me conmueve. Tita me tomó de la mano, esta vez sin violencia. La otra señora movió apenas los pies, como recordando un baile de su juventud. Y yo sin pensarlo dejé que mis pasos se mezclaran con los de ella. Mi hija nos miraba desde la entrada sorprendida. Creo que en ese instante entendió que yo no había dejado de ser médico nunca, que la jubilación solo me había sacado el título, no la esencia. Bailamos despacio, con esa fragilidad que emociona porque es verdad. Por un minuto ella ya no tenían que irse a ningún lado. No buscaban nombres perdidos. No dolía el olvido. Por un minuto las tres almas, dos deshilachadas y una cansada, se sostuvieron en el equilibrio perfecto. Cuando la música terminó, Tita apoyó la cabeza en mi pecho. La otra mujer me rozó el brazo como agradeciendo algo que no sabía explicar. Y yo entendí. Después de todas las piedras que cargué, después de los caminos que pensé cerrado, todavía había un lugar donde podía servir, podía sanar, podía volver sin haberme ido. Mi hija sonrió, yo también. Al final, los dos sabíamos la verdad. Papá, dijo ella, gracias. Y yo pensé sin decirlo, gracias a vos, hija. No cualquiera te enseña que todavía estás vivo. Después de las piedras. El geriátrico llevaba 4 días latiendo, respirando como un organismo nuevo que todavía estaba aprendiendo a caminar. Y justo entonces, cuando empezábamos a encontrar un pequeño orden entre la medicación, las charlas y las primeras sonrisas de los residentes, llegó el golpe que nadie esperaba tan pronto. Una madrugada. Irma, terca, como todas las mujeres que han vivido más de lo que cuentan, quiso levantarse sola. Quizá buscaba su chat, o tal vez imaginó que todavía estaba en la casa donde vivía 50 años. Nadie lo sabrá. Lo cierto es que el sonido del golpe atravesó el pasillo como un lamento. Cuando entré a su habitación, supe a algunos que nos hablara de la rigidez del gesto, la respiración contenida, esa mano aferrada al costado de la cadera. Una fractura tiene un silencio propio. Ese silencio estaba ahí. Yo, que ya tenía acostumbrándome al ritmo del geriátrico, pude mantener la calma, pero mi hija y su socia, Celina, quedaron desnudas ante la realidad. La vi con los ojos humedecidos, tratando de no quebrarse delante de nadie. Era su primer golpe, su primera prueba. El peso de la responsabilidad, ese que no aparece en los papeles ni en los permisos municipales, se le instaló en el pecho. El recuerdo me volvió a aflorar. A poco de estar en la jefatura de servicio, nos avisan que viene un chico de 18 años del interior. Era el rescate de un accidente con los medios del interior. El showroom preparado, inaugurábamos el trabajo del intensivismo. La ambulancia en camino con un familiar acompañando al chico, lo decidí el traslado se estaba mostrando.
el camino vómito, broncoaspiración y fallece en el camino. De nada servía tener una alta complejidad en base y en el traslado no tenía las necesidades mínimas. Un nuevo desafío estaba en juego. Acá en la residencia la situación daba oportunidades. El hospital al que le llevamos a Irma estaba saturado, como siempre. Muchas demandas, profesionales corriendo detrás de lo urgente, nunca de lo importante en medio de ese caos. Lo único que quedaba era acompañar a la familia, sentirse cerca, escuchar, sostener. Y a veces la medicina también es eso, presencia. Pasaron 24 horas interminables hasta conseguir la derivación. La ambulancia llegó al amanecer, cuando el barrio todavía estaba frío y las ventanas empezaban a encenderse. Recuerdo que mi hija respiró hondo, como si recién entonces soltara un aire que tenía retenido desde la noche anterior. Janina, que siempre parecía más fuerte, se dejó caer un segundo en una silla para recomponerse. Habían pasado su primer desafío, no salieron ilesas, pero salieron juntas, y supe mientras veía alejarse la ambulancia que ese geriátrico no solo iba a cuidar viejos, también iba a moldear mujeres.